Bien, vamos a iniciar, ¿les parece? Ya terminamos de elaborar nuestro material. Sí, maestro. Sí, maestro. ¿Quién inicia? Yo, si quiere. Adelante. Dice, ¿cuáles son los procesos reguladores que determinan la conducta del aprendizaje según esa teoría? Son 3 puntos y el primero es aparejamiento de eventos, estímulo-respuestas, que es el condicionamiento clásico. Esto hace énfasis a que lo sacó Iván Paulo, y es el condicionamiento respondiente a algo. El segundo es consecuencias de las acciones, que es el condicionamiento operante. Dice que las respuestas son controladas por el organismo que desempeña un papel activo que se produce en función de las consecuencias posteriores, o sea, del comportamiento pasado. El punto número 3 dice que es proceso simbólico cognitivo y ese es el más importante de los otros dos porque el aprendizaje es observacional. Y este es un ítem clave para la teoría del aprendizaje social, o sea, lo que se ve y se aprende en la sociedad. Un punto, como ejemplo, dentro de ese tercer apartado dice que un niño ve que le dan premio por hablar educadamente en clase y lo más probable es que tenga una conducta similar. O sea, como yo veo de que, no sé, por ejemplo, Sara entrega todas las tareas y tiene 10, entonces dije, bueno, voy a trabajar bien y voy a entregar todas las tareas para que yo también tenga un 10, ¿no? Y hasta abajo de mi parte decía que esa teoría es muy importante dentro del contexto social, ya que proporciona muchas oportunidades de conductas imitables y observables, porque es una clave a la noción de la capacidad de autodirigirse por el cambio del individuo para decidir y evaluar de manera de cómo va su tratamiento. O sea, si yo tengo un niño problema, ¿qué voy a hacer? Pues voy a buscar esa manera, ¿no? Estrategias para que surja un cambio. ¿Tiene apagado su micrófono? Muy bien, muchas gracias. Cari, Gracias. Sí. La pregunta que a mí me tocó es ¿cuáles son los principios del modelo cognitivo? Y ahí nos dice que el fenómeno observable juega un papel esencial en cómo se inician y se desarrollan los trastornos humanos. En la perspectiva de ya la parte cognitiva, pues ya sería mucho más importante lo que son los pensamientos y las sensaciones que produce el individuo a la manera en que él quiere aprender. También muestra, por ejemplo, creencias personales, las actitudes, las expectativas, las atribuciones y otras actividades cognitivas que tienes que procurar o entender al momento de estar tú como modelo cognitivo o al momento del individuo, tomando en cuenta la enseñanza que tú le quieres dar o de lo que él va a recibir. Y por otra parte, también nos habla de, por ejemplo, de las personas que tienden mucho a, no sé, a culparse por los errores que cometen, o sea, tienen situaciones así como interpersonales conflictivas y eso les afecta al momento del aprendizaje, o sea, no aprenden rápido o les cuesta un poquito, o sea, son varios factores que entran ahí cuando la persona, o sea, no está bien. ¿Y qué más? Ah, también nos dice que, por ejemplo, la terapia del tipo cognitivo se tiene que enfocar hacia los esquemas cognitivos que contribuyen al desarrollo y mantenimiento de un desorden en particular. Y eso es todo, maestro. ok, muchas gracias. Bien, no ha llegado Sara, pero ahorita vemos en cuanto llegue. Ahora vamos a brincar de un modelo conductista a un modelo mucho, pues, no es que sea reciente, también como lo vimos ya con otros autores, pero este modelo ahorita se está proponiendo mucho en el trabajo escolar, sobre todo por cómo es que
se está apreciando la nueva escuela mexicana. Bien, vamos a hablar acerca del modelo humanista, la enseñanza en el humanismo. Ya hemos hablado de algunos autores que desarrollan estas ideas respecto a cómo podemos retomar o reivindicar la educación desde una perspectiva humanista. El tiempo cambia, las cosas van cambiando, pero también la educación va cambiando en torno a que hay nuevas formas, hay nuevos modelos de los cuales nosotros podemos valernos para desarrollarlo. Un principal autor es Carl Rogers, que nació en 1902 y es uno de los autores más conocidos en el movimiento humanista. Sobre todo, ¿por qué? Porque Carl Rogers pues, fue quien realizó un método terapéutico, una terapia centrada en el cliente, pero que no era directiva. Es decir, nosotros, no sé quién de ustedes ha tenido la experiencia, por ejemplo, de ir al psicólogo y depende del psicólogo es cómo nos tratan en el aspecto de lo que queremos modificar nosotros, que es la conducta. Por ejemplo, hay psicólogos que son conductuales, cognitivo-conductual, y entonces se van a ir más por ese lado. Pero hay psicólogos que te van a ayudar a la reflexión, a la autopercepción, y entonces se van a ir por este lado del humanismo, ¿sí? A eso se refiere a la terapia no directiva, es decir, de que a final de cuentas nosotros somos los que comprendemos lo que nos está pasando, sabemos qué es lo que estamos haciendo. Y entonces, para que haya un cambio no depende del psicólogo, sino depende de nosotros. Y de hecho eso es lo que muchas veces nos dicen cuando vamos. Es que no soy yo el psicólogo quien te va a decir lo que tienes que hacer, sino eres tú quien genera su propia reflexión, quien hace esa actividad de introspección para saber cómo está comportándose y cómo va a dirigir su nuevo comportamiento. Y entonces aquí Rogers lo que hacía era primero que el cliente tuviera una confianza totalmente en él, el cliente, su paciente. Y por otro lado, el rechazo al papel directivo del terapeuta, que eres el que dirige, no, el que dirige eres tú, porque tú eres el que sabes qué es lo que te pasa, yo te escucho, yo te oriento, pero al final de cuentas quien toma las decisiones eres tú. Y entonces, a partir de ahí, Rogers concibe pues un papel muy importante con sus pacientes, es decir, no solamente está la parte racional, sino está también la parte social, la parte progresista y la parte realista para los que van a trabajar en este aspecto de terapia humanista. Ahora, Rogers crea algo muy importante dentro de este humanismo. Habla y nos dice que el ser humano nace con una tendencia realizadora, que si, eh, que si dentro de su infancia tiene una experiencia negativa, la persona está abierta a nuevas experiencias en cuanto esta persona sea reflexiva, sea espontánea y a su misma vez valore a los otros y a sí mismo. Y también nos dice que la persona inadaptada, esta persona que no encaja, que no cabe, tiene un rasgo diferente. ¿Por qué? Porque es una persona cerrada, es una persona rígida, es una persona despreciativa, tanto para sí y tanto para los demás. Ahí vemos este tipo de personas que muchas veces no tienden a ser tan humanistas. Es decir, ¿por qué? Porque ni siquiera con ellos hay esa aceptación. Rogers quiso comprender y describir el cambio que sufre el paciente cuando se siente comprendido y aceptado. Y esto muchas veces nos va a pasar a nosotros con los alumnos. Cuando el alumno se siente comprendido y aceptado con lo que le pasa por su maestro, entonces el alumno va a producir una relajación de los sentimientos. Es decir, el maestro es empático con su alumno. Si bien es cierto,
hay ciertas situaciones donde nosotros no podemos intervenir de manera directa, pero lo que sí podemos hacer es comprender qué es lo que está pasando. Porque muchas veces el docente se va por la tangente de decir, bueno, tú vienes aquí a aprender y mi deber es enseñarte. Y el día de hoy vamos a ver las tablas de multiplicar. Y que si estás triste, si no sé qué te haya pasado en tu casa antes de venirte aquí, si no comiste, ese no es mi problema. El día de hoy tienes que aprender esto. Entonces ahí vemos, pues lamentablemente, pues no una empatía del docente hacia el alumno, hacia lo que le pasa. Y el lado humanista lo que busca es eso. Y a partir de esa comprensión, entonces hay un cambio de experimentación tanto del docente como del alumno. Ustedes mismas, cuando se sienten escuchadas, si bien es cierto a veces no queremos que nos digan nada, solamente que nos escuchen, pero al escucharnos nos sentimos comprendidos. Y muchas de las veces es lo que ocupan los alumnos, que están en las aulas en el cual no tienen la escucha ni la atención de sus padres ni alguna otra persona. Entonces lo que buscan en el aula con ciertas conductas es llamar la atención. Y cuando el docente se da cuenta de esto y no utiliza el método conductivo, sino el método humanista, entonces hay un cambio muy diferente. También el aspecto humanista lo que va a buscar es un cambio de la persona con los problemas que le pasan, con los problemas de su entorno. Y si bien es cierto, esas problemáticas muchas veces van a ser negadas, tanto del alumno como de con quienes conviven, más adelante este alumno podrá tomar conciencia de lo que está pasando en su entorno. No sé si a ustedes, por ejemplo, les ha pasado con alumnos que luego la mamá dice, pero es que en casa sí obedece, en casa sí hace esto, pero ¿a costa de qué? ¿Sí? No, o en casa, maestro, en casa no hace nada, en casa no obedece, en casa rezonga mucho y aquí es muy diferente. Pero ¿por qué hay ese cambio? ¿Cuál es el sustento que a nosotros nos permite observar que entonces el alumno presenta ciertas conductas diferentes, tanto en su entorno, fuera del aula, como dentro del aula? Y el aspecto humanista lo que busca es centrarse en el presente. ¿Qué es lo que te está pasando? No qué es lo que te pasó. Lo más conveniente aquí es, por ejemplo, ok, un alumno que llora, un alumno que hace berrinche, y si lo dejamos ahí, ¿qué pasa? Lo vuelve a repetir. Un alumno que se frustró ante una situación, si lo dejamos ahí, lo vuelve a repetir. Más bien el humanista dice, ok, ¿y qué haces ahora? ¿Qué vas a hacer con ese problema que no pudiste resolver? ¿O qué vas a hacer con la frustración? Porque no todo el tiempo te vas a frustrar, no todo el tiempo vas a llorar, no todo el tiempo vas a patalear. ¿Qué pasa con ese sentimiento que estás experimentando en este momento? O simplemente con el enojo. Muchas veces el enojo se queda en el alumno, ya se le pasó, pero sigue presentando lo mismo. Un humanista dice, ok, no, a ver, vamos a trabajar esa partitud. Dejo de lado lo que estoy dando como matemáticas, español, lo que estoy dando, y entonces tomo a la persona. Entonces centro a la persona en lo que está pasando y a partir de ahí empiezo a valorar, empiezo a dialogar con él, qué está pasando, para sentirse comprendido, para comprender el momento y para que más adelante no se vuelva a repetir. También Rogers y los humanistas nos mencionan que el hombre es psicológicamente distinto de los animales. ¿Por qué? Porque el hombre dice que es naturalmente bueno y hay algo en sí mismo. De hecho, esta es una pregunta que yo les realicé en una de las clases, si el hombre es por naturaleza bueno o malo, ¿sí se acuerdan? Y entonces, en el aspecto conductual podemos decir, pues es malo, porque las conductas que aprende son malas y a partir de eso se desarrolla. Pero en el aspecto humanista dicen, no, el hombre es bueno, por naturaleza es bueno. Cada hombre, además de su naturaleza específica, común a la de los otros hombres, dicen,
posee una naturaleza innata, individual, irrepetible y única. Y entonces ahí encontramos la bondad, ahí encontramos la identidad de los alumnos, ahí encontramos la identidad de las familias, ¿sí? Pero bueno, entonces, así como son diferentes, así tienen que ser tratados y no todos por igual. Y así como son tratados, también tienen que ser estudiados. ¿Qué es lo que hace el humanismo? Hace y abre una posibilidad de que el hombre se redescubra, de que el hombre tenga su propia personalidad, su propia su vida auténtica, su propia autopercepción. Por ejemplo, hace poquito realizaba un ejercicio con unos alumnos y les decía, alumnos de licenciatura, y les decía, a ver, escriban 10 por favor, aspectos positivos de ustedes, 10 cualidades. Y apenas si llegaron al 5 y les costó. ¿Qué está pasando? Entonces, ¿qué hay? No hay una personalidad propia. Ahí no hay una autenticidad, porque entonces no me conozco. No conozco todo lo bueno que soy, todo lo bueno que puedo llegar a ser y a hacer con los demás. Pero conozco el lado negativo. También se puede decir que en la educación humanista incluye dos aspectos importantes o principales para este postulado. Uno, las condiciones psicológicas generales para todo el aprendizaje. Y dos, la preocupación por el desarrollo afectivo del estudiante, al igual que su desenvolvimiento intelectual. Entonces, una educación humanista no es aquella que solamente se va a preocupar por si sabe matemáticas, por si sabe leer, por si apenas si deletrea, sino que se preocupa también por el desarrollo afectivo. Y muchas de las veces eso es lo que nos está haciendo falta en la educación. Cuando no hay creatividad, cuando no hay valoración, cuando no hay dignidad, cuando el alumno no se siente comprendido, no hay afectividad en su casa, no hay muestras de cariño. Es más, nosotros mismos podemos decir o ponernos de ejemplo que tanto somos afectivos con nosotros mismos, que tanto nosotros nos queremos y nos aceptamos tal cual somos. Diariamente, por ejemplo, ¿quién de ustedes se levanta y se dice cosas bonitas? ¿Quién a sus alumnos les enseña a ser positivos, a ser resilientes con lo que pasa? Y entonces, la educación humanista nos propone que entonces consideremos a los alumnos como entes individuales, únicos y diferentes de los demás, pero que a final de cuentas tienen necesidades. Y estas necesidades las podemos ver, por ejemplo, en la pirámide de Abraham Maslow. Todas las necesidades que tenemos, desde alimentación, desde afectividad, desde necesidades sexuales, de necesidades profesionales, hasta llegar a la cúspide de lo que es el autodesarrollo personal. Y bueno, ¿cuáles son los rasgos de la educación humanista para ustedes y para mí? Primero, un maestro que es humanista es un maestro que se interesa por su alumno como persona, no por lo que aprende. Un maestro que es humanista procura estar abierto a nuevas formas de enseñanza y que no se queda con lo tradicional y que no dice, es que siempre ha sido así, es que siempre lo hago así. Bueno, hay nuevas formas, hay diversidad de estrategias. Un maestro humanista es aquel que fomenta el espíritu cooperativo y que no solamente individualiza el trabajo. Un maestro humanista es aquel que es un ser auténtico y genuino ante los alumnos, que no tiene máscaras, que es quien es en todo momento. Un maestro humanista es aquel que intenta comprender a sus alumnos poniéndose en su lugar, es decir, siendo empáticos, siendo sensible a sus percepciones, a sus sentimientos. Un maestro humanista es aquel que rechaza las posturas autoritarias y egocéntricas. Aquí yo soy el maestro, yo soy el que mando y se hace lo que se dice. Si bien es cierto, el maestro necesita tener un control de grupo, el maestro es líder, el maestro es el que guía, pero con un liderazgo humanista,
una guía humanista, no un liderazgo por imposición, sino por aceptación. Y entonces, un maestro humanista pone a disposición de los alumnos sus conocimientos, sus experiencias y todo cuanto él quiera y pueda contar con ellos. Esto es el maestro humanista. Este es el lado humanista de la educación. ¿Dudas? No, maestro, ninguno. Creo Bien, que sí es importante aclarar esa parte de que es un líder, porque hay muchas personas que lo confunden con ser un casi casi gobernante con látigo que ser realmente un líder, ¿no? Que se preocupa y ve por los intereses de los demás, por las necesidades. efectivamente. Entonces, Efectivamente. en primaria tenía un maestro que parecía que, no, en secundaria, que parecía que todo lo merecían. Tenía muy alto el ego y era muy prepotente. Entonces, desde antes ya me había llamado la atención ser maestra y yo siempre dije, no quiero ser como ese maestro, que se siente que sabe mucho y a la vez, pues de todo lo que sabe no le sirve de nada, porque la única manera que, pues ahora sí que, hablando por mí, en lugar de ayudarme con un aprendizaje nuevo, hasta me daba miedo y me bloqueaba. Y sí ponía atención y todo, pero a la vez en lugar de, no sé, así como echarle más ganas, la verdad no le ponía tanto interés porque decía, ¿para qué? Si de todos modos, para él, estuvieras bien, estuvieras mal, de todos modos estuvieras mal. Entonces, pues sí, es importante aclarar nuestras ideas, ¿no? De que realmente es un líder, un maestro ejemplar. Sí, suele pasar que dentro de la educación también el maestro no confía en sus alumnos y al no confiar en sus capacidades los estigmatiza. Bien, vamos a continuar. Ustedes se quedaron en la elaboración de su modelo educativo hasta el diseño de los ejes de su modelo educativo, ¿sí se acuerdan? Sí, maestro. Ok, entonces, ahora vamos a continuar con dos apartados importantes. Continuamos con la formación integral del estudiante. Por ejemplo, Mari, ¿en qué modelo te estás basando? El Montessori. Ok, Cari, Constructivismo. constructivismo, muy bien. Sara, estamos realizando nuestro proyecto. Entonces, te voy a mandar el documento o revisa lo que hay también en la plataforma. Ahí está todo el documento de cómo podemos trabajar. Hoy, en esta semana, nos toca trabajar sobre la formación integral del estudiante. Es una redacción corta que van a realizar de 8 a 10 renglones. Si quieren hacerlo más, adelante, pero como mínimo 8 a 10 renglones sobre cómo es la formación integral del estudiante en mi modelo educativo. Y ante esto, bueno, pues hay dos preguntas guía que nos pueden orientar a nosotros. ¿Qué alumno quiero y cómo ha de ser ese alumno? Si, por ejemplo, mi modelo educativo es humanista, entonces, ¿qué alumno quiero? ¿Qué tipo de alumno humanista necesito? Si ustedes se dan cuenta, en el modelo educativo 2022 habla acerca de los alumnos, habla acerca de cómo el alumno necesita apreciar el arte, la cultura, la diversidad, las lenguas, las matemáticas, ¿sí? Desde su perspectiva, según lo que está manejando, que es el constructivismo y humanismo. Entonces aquí también con ustedes es hablar acerca de qué alumno quiero en mi modelo educativo y cómo ha de ser ese alumno. Puedo describir que el alumno desarrolle, que el alumno diseñe, que el alumno cree, que el alumno
se autoperciba, que el alumno comparta, y esto va a depender mucho de cómo ustedes quieren desarrollar su modelo educativo. Después hay un segundo subtítulo que necesitamos desarrollar que se titula sobre la enseñanza-aprendizaje. Aquí son 2 párrafos que vamos a desarrollar. Un párrafo que se va a enfocar cómo es la enseñanza en el modelo humanista, o en el modelo constructivista, o en el modelo Montessori, y cómo es el aprendizaje en esos modelos. Son 2 cosas que estamos trabajando. Entonces, igual, cada párrafo, mínimo 8 o 10 renglones, máximo lo que ustedes quieran. Eso es lo que respecta al trabajo de esta semana. Y viene el currículum, que es hasta donde nos vamos a quedar. El currículum lo vamos a sacar del nuevo modelo educativo. El currículum habla de que ahora se divide en 4 campos formativos. Entonces van a investigar y depende el nivel que están trabajando. Por ejemplo, Mari, ¿estás trabajando para qué nivel? Preescolar, primaria, secundaria. Para fase 5 y fase 6, quinto, sexto y primero de secundaria. Ok, entonces aquí sería ver cómo están los campos formativos. Cari, ¿en qué modelo, en qué nivel estás trabajando? Para primaria. Para primaria, ok, entonces igual Sara, habría que ver qué nivel vamos a trabajar y vamos a solamente enunciar aquí cómo se estructura el currículum de la nueva escuela mexicana, que son en 4 campos formativos, ¿sí? De hecho, hay un documento que les voy a compartir en la plataforma, que es el modelo educativo 2022. Hay un esquema donde viene desde dónde parte la educación, hacia dónde llega, cómo se divide, cuáles son sus campos formativos, cuáles son sus escenarios, cuáles son sus ejes articuladores. Entonces es lo que vamos a nosotros desarrollar en este apartado, ¿sí? Aquí obviamente está tomado desde el modelo educativo anterior, 2017. Ustedes lo van a tomar del nuevo modelo educativo que es el 2022. ¿Les parece? ¿Dudas? Sí, maestro. Sí, profe. ¿Ninguna duda? Sí, primero va a ser la formación integral del estudiante, mi alumno ideal. Ujú, La segunda es sobre la enseñanza-aprendizaje, que quiero que aprenda ese alumno, ¿verdad? ujú, A través de mi modelo. sí. Y la tercera parte es currículum. El currículum de la nueva escuela mexicana, porque este es adaptado a la nueva escuela mexicana. Mm. Nada más ponemos Son lo los que es 4 campos formativos y los 7 ejes articuladores, ¿sí? ahí dentro del currículum. Ajá, ahí, Bueno, está bien. ¿sí? Ok, si no hay ninguna duda, le vamos a dejar hasta ahí. Esa es su tarea para la próxima semana. Y la próxima semana es otra clase y a la que sigue es evaluación. Entonces tenemos que adelantar nuestro proyecto para su evaluación, porque así estamos trabajando. Sí, maestro. Muy bien, pues hasta ahí le dejamos el día de hoy. Profe, Nos yo vemos tengo la una duda. próxima semana. Que tengan una bonita semana. Profe, yo Igualmente, tengo maestro. una duda. Dígame. Sobre la enseñanza y aprendizaje dijo 2 párrafos. Son 2, uno es sobre la enseñanza y otro sobre el aprendizaje, pero igual hablando en el mismo tono, en el modelo que tú estás trabajando. Ah, ok. Gracias. De nada.